porque es el signo visible, pero indirectamente en la esencia, en el cuerpo y la sangre, que da a las especies el poder de santificar. Entonces son signos eficaces para producir un resultado determinado. Dice el Catecismo del Concilio de Trento que las especies de pan y de vino poseen el verdadero y absoluto poder del sacramento. Es decir, donde está, donde percibimos el pan, los accidentes de pan y de vino, entonces tenemos el poder del sacramento. Pero hay una distinción en el sacramento de la Eucaristía, porque es el cuerpo de Cristo que da el poder de dar gracia. Cristo está ahí, entonces no solamente nos recuerda de su pasión, sino también comunica gracia para nuestra santificación. Y bueno, es un solo sacramento, aunque hay dos especies, pero es uno solo, no son dos sacramentos, el sacramento de la hostia, el sacramento del cáliz, porque juntos perfeccionan el signo que se comunica. Entonces, para distinguir forma y materia, la materia del sacramento es pan y vino, eso es lo que consagramos, pero podemos hacer una distinción, como hemos hecho con otros sacramentos, y distinguimos entre materia próxima y remota. Y la materia remota es pan y vino y de cierto tipo. La materia próxima son las especies consagradas. Porque solo diciendo la palabra de consagración, entonces tienen ese poder. Entonces, solamente pan que es de trigo es materia válida para la Eucaristía. Y tiene que ser sin cosas añadidas. No puede ser de maíz o de otro grano, sino de trigo, porque eso es lo que usó Cristo. Y eso también fue definido por Trento. Entonces a veces escuchamos de los que quieren poner otras cosas para que sabe más rico. No sé qué hacen, hostias con pasas o con azúcar o algo así. Entonces eso es inválido, porque luego le ocurre a alguien en esta misa vamos a consagrar no pan, sino papas o pizza o algo así. Eso no se puede hacer. De hecho, sí, porque cuando dice que Jesús tomó pan, entendemos que en ese tiempo, en esa región, pan era de trigo. Y mandó Jesús a hacerlo como él había hecho. La Eucaristía puede ser válida con pan con o sin levadura, pero eso depende del rito. En el rito romano, en el occidente, la tradición siempre ha sido pan sin levadura. Y hay razones, principalmente porque Cristo usó pan sin levadura, porque fue la Pascua y no era permitido usar levadura por la tradición. Y luego San Pablo
menciona incluso sobre eso de la levadura, representa todos los apegos del mundo, nuestros pecados. Entonces, el pan puro sin la levadura, pues es la gracia, la nueva vida. Los orientales tienen otra tradición, y ellos sí usan pan con levadura, porque dicen que la levadura representa su resurrección, y ahora que Jesús ha resucitado, entonces usan pan con levadura. Pero la iglesia ha determinado que ambas son correctas según su rito. ¿Okay? Pero si alguien intenta usar pan con levadura en el rito romano, no sería válido el sacramento, ¿okay? Porque es parte de la rúbrica. Pero hubo un concilio de Florencia que habló sobre eso y dice que se puede con ambos. Pero desde los primeros días, la iglesia latina siempre ha usado el pan sin levadura y los griegos con levadura. Luego, el vino tiene que ser vino de uva. Y también sin cosas agregadas. A veces hay vinos de otro fruto y eso no puede ser. Tiene que ser fermentado. Entonces no puede ser jugo de uva, tiene que ser vino, porque la fermentación es parte del signo. Y también por legislación de la iglesia, de precepto, también para que sea válido el vino para consagrar, tiene que mezclar agua. Entonces el Concilio de Trento dice que eso ha sido ordenado por la iglesia, de mezclar el agua, una gota de agua tiene que ser menos agua que vino. Entonces, si ves que ponen mucho agua y el agua llega a ser más de la mitad, entonces sería inválido el vino. Es interesante porque hay una discusión sobre qué representa el agua y qué tan importante es, pero Santo Tomás dice que sería inválida la consagración si no ponen el agua. Y el agua representa nuestra humanidad, el vino la divinidad. Entonces, la encarnación o la función de los dos. Y pues parece que ese agua, como ya no se puede quitar la gota de agua del vino, una vez mezclada, entonces también se cambia en la sangre de Cristo, porque nada de la sustancia anterior permanece. Bien, luego, para que efectúe la consagración, la materia tiene que ser moralmente presente, porque la fórmula que decimos, la forma sobre los elementos, refiere a algo aquí presente. ¿No? Entonces decimos hoc est einem, hoc est este, o hic esta, y entonces refiere a algo presente. No puedo consagrar, no puedo decir que en esta misa voy a consagrar el vino que está en la botella sobre la mesa en casa de Cristo Rey. Tiene que ser aquí presente. Y tiene que ser suficientemente determinado por el ministro consagrado. Entonces, tradicionalmente formamos la intención de consagrar lo que está sobre el corporal. El corporal
que ponemos sobre es un cuadro de tela de lino y la intención es de consagrar todo lo que está encima del corporal. Entonces, si algo movemos afuera, entonces no sería parte de la intención. Entonces estamos determinando la materia que vamos a consagrar. Y tienen que ser consagrados juntos el pan y el vino. Es decir, eso es precepto porque Cristo consagró las dos cosas. Hay una controversia acerca de si por ejemplo, el sacerdote puede entre la consagración de la hostia y la consagración del cáliz, pero su intención fue consagrar ambas cosas, entonces eso sí sería válido, aunque es de precepto que venga otro sacerdote para terminar esa misa empezada. Pero si a alguien le ocurre que puede hacer bien consagración, yo escuché algo horrendo de un sacerdote a quien le ocurrió, no sé, le daba flojera de ir al sagrario antes de visitar a un enfermo. Debemos estar agradecidos que fue a visitar al enfermo, pero le ocurrió llevar las hostias no consagradas y allí con el enfermo solamente consagrar una hostia, pero más probablemente no fue una válida consagración porque no fue el ciclo completo, ¿no?, de representar su muerte a través de la consagración separada de dos elementos, que eso no se puede hacer. Sí, okay. Luego la forma son las palabras que el ministro dice sobre los elementos. Entonces, a veces hay preocupación, lamentablemente, que vamos a una misa y hay muchos inventos y cosas raras y nos preocupamos si hubo misa de verdad o no. Entonces, realmente son mínimos los requisitos para la validez. Entonces, solamente tiene que decir el sacerdote, este es mi cuerpo. Hay más palabras y sería un pecado si no los dice. Pero para validez, esas palabras son las mínimas. De hecho, Santo Tomás tiene un debate, porque, bueno, no queremos manipular en nada en el sacramento. Entonces, para la consagración de la hostia es in corpus meo. 5 palabras. Pero luego reflexiona Santo Tomás que es a propósito de que haya 5 palabras, porque había 5, tiene referencia a los 5 libros de la ley, donde estaba cumpliendo. También hay 5 llagas. También algunos han notado de que también en la encarnación dice la Virgen fiat mihi secundum verbum, 5 palabras para la encarnación. Entonces, que hay algo apropiado de que la consagración tenga 5 palabras. De hecho, también dividen el canon de la misa en 5 secciones, oraciones principales. Y como vamos a ver en el Domingo de Ramos, cuando bendecimos un sacramental antes de la misa, como las palmas, hay 5 oraciones de bendición, igual en miércoles de ceniza, candelaria. Entonces, pero luego concluye de que la palabra en latín es básicamente como decir pues. Sí, no tiene mucho significado, hoc es o más bien verdaderamente, de verdad. Entonces, concluye que probablemente todavía sería válido si omitimos esa palabra y quedamos nada más con hoc es corpus meo, pero aún es inconcluso. Y para el vino, este es el cáliz de mi sangre, o tal vez basta
esta es mi sangre. Las palabras que usamos, las palabras de institución que usamos en la misa, interesante, no se encuentran como tal en ninguno de los evangelios. La última cena se encuentra en 3 de los 4 evangelios, bueno, la última cena en los 4, pero la institución de la Eucaristía en 3, los sinópticos, con pequeñas variaciones. Pero, y luego tenemos otra historia de la institución en San Pablo, en su carta a los Corintios, donde dice: yo les transmito lo que yo he recibido en la noche antes de que padeció, y de hecho las palabras de consagración parecen más a la versión de San Pablo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Varias cosas, pero tal vez lo más interesante es cuando empezaron los apóstoles a celebrar la misa. Pues se supone que justo después de la resurrección, porque fue el último mandamiento de Jesús, entonces pues hubieran empezado de repente. Entonces, muy probablemente el evangelio más antiguo en cuanto a su fecha de ser escrito, estamos hablando de unos 20 años después de Cristo. Entonces tenemos una tradición anterior a los evangelios que se transmite a través de la liturgia. Y probablemente eso explica por qué hay pequeñas diferencias entre las palabras de institución que usamos en la misa y lo que encontramos en la Biblia, porque la misa, por lo menos esa parte, es más antigua que la Biblia, ¿no? Interesante. Hay otras controversias. Los ortodoxos, algunos dicen que para validez tienen que tener el epíclesis, que es una oración donde invocamos el Espíritu Santo, para el sacerdote hace eso sobre la ofrenda justo antes de la consagración. Es una invocación del Espíritu Santo. Entonces, en algunos teólogos ortodoxos, ellos tienen esa parte después de las palabras de institución, pero ellos dicen que no se efectúa la transubstanciación hasta ese momento. Entonces dice las palabras, luego invoca el Espíritu Santo, y eso es cuando sucede el milagro. Pero la opinión más probable es que esa parte no es necesaria para la validez del sacramento. Es decir, que es una oración importante, pero si se omite no afecta si hay o no hay misa o consagración. ¿Sí? Creo que si no fuera válido, entonces no habría milagros eucarísticos por imposición de las manos. ¿Cómo? Si fuera incorrecto ponerlo al principio o al final, no habría milagros eucarísticos, porque si siempre lo hiciéramos mal, pues nunca hubiéramos visto nada. No, pero la objeción de los ortodoxos no es que tienen que, no es si viene antes o después, pero ellos lo tienen después, pero dicen algunos que si no lo haces es inválido. Existe esa oración en el rito, pero es antes de la consagración. Entonces siempre lo hacemos. La controversia es si al omitirlo resultaría inválida la misa, la consagración. Ok, entonces los efectos, bueno, y formas son las palabras de institución del ministro. Es un sacerdote válidamente ordenado. No puede ser nadie más. Y luego los efectos. ¿Cuáles son los efectos? Primero es un aumento en gracia habitual. Pues recuerden que hay una analogía con los sacramentos según
pasos en la vida natural. La Eucaristía corresponde a la alimentación, entonces al alimentarnos tenemos más fuerza, crecemos, etc. Entonces la Eucaristía nos alimenta espiritualmente, entonces nos da más tipo de vida. Entonces su efecto principal es un aumento de gracia habitual. Entonces su efecto principal no es ninguna otra cosa, aunque tiene otros efectos secundarios. La Eucaristía es para los vivos. Entonces recuerden que hay sacramentos de muertos y sacramentos de vivos. Y eso refiere a tu estado de gracia. Estás muerto espiritualmente cuando estás en pecado. Entonces, dos sacramentos puedes recibir, no están en gracia por lo regular, bautismo y penitencia. Pero nadie puede recibir la Eucaristía sin estar en un estado de gracia. Y eso, si hemos cometido un pecado mortal, necesitamos confesarnos antes. Nunca es permitido, aunque a veces lo van a escuchar, ¿no? Que el sacerdote tiene tiempo y dice, no, nada más, comulga y confiésate después. ¿Sí? Eso no puedes hacer nunca. No hay dispensa, porque nunca hay obligación de comulgar en un momento específico. ¿Sí? Debemos de comulgar por lo menos una vez en la vida, porque Jesús dice, quien no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida, pero en un momento específico nunca es necesario comulgar. Y cuando la confesión es comunitaria, que Padre trae muchas veces y ya reconoce todos. Sí, eso es prohibido. Sí, solo puede haber una absolución general cuando hay evidente peligro de muerte, ¿no? Pues a veces un capellán da una absolución general a los tropas antes de entrar en guerra, ¿no? Yo tengo aquí en mi celular un scan del ritual con la fórmula de absolución general, en caso de que estoy en el avión y va para abajo, perdón, porque no hay tiempo para pensar a todos, y van a morir. Pero como digo, nunca hay necesidad de comulgar en un cierto momento específico, entonces no se justifica, jamás. Y la otra cosa es, cuando se permite una absolución general, luego, todos los que sobreviven son obligados a confesarse, todos los. ¿Sí? Eso es un abuso gravísimo. Cuando un padre hace eso, jamás se permite. Pero de lo de comulgar en un momento específico, pues tenemos el mandamiento de una vez al año en tiempo de cuaresma, ¿no? O sea, si tiene que ser algún momento de recuerdo. Sí, pero es una temporada, no es un. Bueno, confesarse en la cuaresma, perdón, y comulgar la Pascua. Sí, pero tienes toda esa temporada, no es como en esta misa comulgas o algo más, no. Ahora, si esperas hasta el último momento, es el último día de Pascua, y ahora me ha pasado que alguien dice, pero no comulgué, es el momento de Pascua, que no pertenece. Pero si tenemos, para cumplir con el concepto, tenemos toda esa temporada, entonces hay amplia oportunidad para confesarse y comulgar. Padre, y si en algún momento un sacerdote nos dijo, comulga y luego te confiesas, ¿lo tenemos que confesar haber hecho eso? Pues sí. A lo mejor la culpa de uno es mínimo porque con razón creemos lo que nos dice la autoridad. Pero de todos modos es un pecado material, porque comulgaste indignamente si tenías pecado mortal. Entonces nunca pueden hacer eso. Nunca. Ok. Luego, efectos de hecho, San Pablo habla fuertemente sobre eso, que dice que el hombre tiene que comprobarse antes de comulgar.
y eso es decir que tienen que examinarse. Y debemos de incluso prepararnos con algún tipo de penitencia y devoción. Por eso el ayuno eucarístico que realmente no cuenta ahora como penitencia, antes sí era, pero necesitamos prepararnos. Y de hecho era más riguroso en la iglesia en los primeros siglos de la iglesia, porque pues sabía quién, porque la penitencia era algo público. Entonces, un pecador recibía una penitencia, fue expuesto a todos, ¿no? Es pecador grave, tiene que hacer su penitencia, y el obispo decidía cuando alguien podía regresar a comulgar, cuando estaba satisfecho de que la persona había cumplido su penitencia. Ahora es más difícil de negar a alguien la comunión. Pero sí hay momentos cuando el sacerdote sí tiene discreción. No tiene que ser un pecado público, porque si yo me entero de un pecado, por ejemplo, podemos imaginar que alguien viene a confesar, pero no tiene la disposición de arrepentirse y no niega la absolución. Nadie está viviendo demasiado y digo, pues tienes que separarte para comulgar, confesar y comulgar, no lo quiere hacer y luego lo veo comulgando, probablemente no puedo hacer nada, entonces, porque es un pecado oculto. Pero si todo el mundo sabe que vive con esa mujer, es público eso, y de todos modos viene murria en ese momento, podemos decir no. Y hay otros casos, si viene alguien que sé que no es católico, le debo de negar la comunión. Si hay un pecador público, por ejemplo, eso ha pasado en los Estados Unidos, de un político que apoya el aborto, y eso es una postura pública, porque pues es parte de su campaña, entonces también puede ser negado la comunión hasta que se arrepiente públicamente. Padre, hace un momento que comentaba que ese padre fue a un enfermo y que dijo voy a consagrar nada más una hostia. Me surgieron dos dudas. La primera es si para hacer la consagración de las especies tiene que ser acompañada siempre de todo el rito de la misa o nada más como decir las palabras. Y la segunda es si nada más se puede como consagrar. Yo tenía la duda de cuando ustedes hacen la misa y la consagración, pues usan la hostia grande, pero después ustedes tratan de sagrarlo como con las demás hostias. ¿En qué momento se consagraron las demás hostias? Pues en una misa, entonces vamos a ver, en algunas misas tenemos el copón ahí sobre el corporal y consagramos todo el copón para dar a los fieles. Luego resguardamos lo que sobra en el sagrario. Entonces esas hostias fueron consagradas en otra misa. Si normalmente el sacerdote tiene que hacer todo el rito de la misa, no es lícito de consagrar fuera de todo el rito. Ahora hay algunas excepciones cuando es tipo de persecución. Por ejemplo, hay un caso de padre Walter Chisek, y se pueden leer sus memorias sobre su tiempo en prisionero en Rusia. Impresionante. Pero entonces lo mandaron a los campamentos de trabajo forzado y todo eso. Entonces casi nunca podía celebrar la misa. Y de vez en cuando los conocidos lograron ocultar un pedacito de pan y unas gotitas de vino para que celebraran una misa. Pero solo tenía una oportunidad
porque su día fue totalmente regimentado. Entonces, un descanso que tenían después de la comida. Entonces, en esas pocas ocasiones, él celebraba una misa sobre su lecho, en su cama, para que nadie se enterara. Y fue una misa mínima, ¿no? Lo más necesario para que sea válido. Y fue impresionante porque en ese tiempo tenía que haber ayunado desde el día anterior. Entonces ayunaba toda la noche, brincaba su desayuno, trabajaba duro toda la mañana, ¿sí? Brincaba su comida y luego para celebrar la misa y luego salir a trabajar duro hasta la noche cuando recibía un pequeño refrigerio, ¿sí? Pero no solamente eso, lo que me encanta de esa historia es que nadie más en el campamento iba a comulgar, porque últimamente fue una migaja, pero muchos de los devotos, para comulgar espiritualmente y unirse con el Padre, también le acompañaban en todo ese ayuno. Y más, porque en la cena del día anterior, como sabían que iban a tener que aguantar todo, como 3 o 4 sacrificaban su cena para que él comiera doble o triple para aguantar hasta la misa. Entonces, ese padre que dijo que iba a consagrar el enfermo una sola, o sea, también está mal, porque si hubiera consagrado, pues lo que se consagran todas, pues nada más consagrar una, si llevas varias. Todo que está sobre el corporal y en la atención del celebrante se consagra. Sí. Y ese padre también tenía la misa de memoria, porque por muchos años lo que nos sostenía, porque creo que pasó como 3 años en aislación completa, ¿no? En un cuarto con paredes blancos y nada. Entonces pasaba su tiempo rezando la misa de memoria en su cabeza y como sabía muchos idiomas, como rezaba el rosario y como 8 idiomas para pasar su tiempo. Sí, ok. Luego la gracia sacramental de la Eucaristía que logra unión con Cristo, nos nutre en nuestra vida espiritual, también forja vínculos fraternos, ¿okay? Y eso es algo teológico y no solamente sentimental, ¿okay? Porque a veces pensamos que para ser fraternos en misa tenemos que andar por todo el templo dando el saludo de la paz, ¿sí? Pero realmente es un efecto de la Eucaristía de unir el cuerpo místico de Cristo. Entonces el hecho de que todos comulgamos hace que somos más unidos como hermanos en Cristo por la vida de gracia. También la gracia de la Eucaristía que tiende hacia una unión más fuerte con Cristo, nos da la gracia de resistir tentaciones, para que no haya algo que impida de mantener esa unión, y perdona pecados veniales y imperfecciones, aún fuera de la confesión. Sí, hace poquito un pariente se casó, ¿verdad? Y en el cual el sacerdote le pidió al pariente que se llevara el vino de consagrado. Digo, llévate el vino para que se pueda, para que el día de la boda lo llevas con ese vino. Y surgió la duda si todos los vinos que dicen consagrar de todos sus servicios, porque lo compró en, no sé, vamos a poner Chedao, no sé. Sí. Y ahí fue el debate donde comentamos de que no todos los vinos que hayan vino de consagrar cumplen con la norma. Entonces ahí se fue el debate y
Sí, hay vinos que sí tienen esa etiqueta de consagrado y eso significa que los obispos de un país como han verificado que ese vino cumple con los requisitos. Bueno, yo supongo que cualquier mercador puede decidir que lo va a poner, pero creo que hay como una organización que da la certificación, que tiene que cumplir con ciertos requisitos. Ahora bien, convierte en un monopolio terrible, porque luego cobran más, porque saben que, bueno, sí o sí tienen que comprar ese vino. Nos pasó en la pandemia de que había escasez de vino de consagrar. Si se acuerdan, estamos pidiendo si alguien viene de lejos, otro pueblo, porque no podíamos sortir y no sabemos exactamente por qué, pero no tiene que, puede ser válido sin que tenga esa etiqueta. Solo tiene que ser vino puro, solo de uva y sin cosas añadidas. Y sí cumple. Hay que checar que no tiene como más azúcares o agaves o otras cosas, pero por ejemplo nos han dicho por los requisitos del gobierno de California, Estados Unidos, todos los vinos que vienen de California también cumplen con los requisitos para consagrar. Entonces sí, a veces hay padres que prefieren comprar otro vino porque dicen, bueno, por decir consagrar es solo un monopolio. Entonces, vamos a comprar un vino de mayor calidad porque esa es otra cosa. Muchas veces los vinos de consagrar son de peor calidad. Los otros vinos no los tomarías jamás por gusto. Pero luego uno pregunta, ¿pero eso es para la sangre de Cristo? ¿No debemos de usarlo mejor? ¿Sí? Pero sí me ha tocado que vas a otros lugares y es el único vino que tienen para la misa y es terrible la calidad. Yo a veces duro cuando pongo al cáliz, bueno, ojalá que fuera vino válido para consagrar, porque está de mala calidad que casi no cuenta de como vino. ¿Sí? Ahora yo tengo una duda. Yo voy a las dos misas, no solo cuando no puedo venir acá, pero yo trato, bueno, según yo trato de darme más claridad, no solo llevo cosas que hacemos aquí que ya no hacen. Ahora que entiendo que son dos ritos completamente diferentes y que está también aprobado el rito no solo, estoy haciendo bien a por ejemplo, como ustedes decían, la paz. Yo en ese momento tengo y empiezo a pensar que Sí. Pues hay varias cosas que no son propiamente parte del rito. Entonces, no hay rúbricas que aplican a los fieles. Las rúbricas del rito son para el sacerdote. Entonces, la participación del fiel puede ser muy variada, ¿no? Entonces, no veo ninguna obligación de tocar. Podemos decir que no, yo sigo en la pandemia. Porque la verdad es que me distraigo. Sí. Sí. No, es terrible de hacer esa interrupción justamente antes de comer. Y bueno, puedo decir muchas cosas sobre eso, pero el sentido de la paz en la misa tradicionalmente es otra cosa, porque en el rito tradicional tenemos la paz también, pero es la paz que viene del altar, y eso es cuando el sacerdote besa el altar, y luego si es misa solemne, la paz se baja por la energía del sacerdote, diácono, subdiácono, ministros, y a veces hay lugares donde incluso el ceremoniero tiene una cruz ornamental
y el subdiácono besa la cruz y luego pasa la cruz para que los fieles besen la cruz, pero en ningún momento hay un saludo entre personas, ¿no? Porque la paz viene de Cristo a raíz de su sacrificio que reconcilió el hombre con Dios, ¿no? Entonces no es simplemente un saludo. Ok, la Eucaristía también, produce varias cosas, ¿no? Un amor habitual. Entre más comulguemos, entonces más vamos a estar enamorados con Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque Cristo ha dicho, quien come mi carne y bebe mi sangre, mora en mí y yo en él. Entonces los lazos son más íntimos. ¿Okay? De hecho, a través de la comunión somos transformados en Cristo. Hay unas reflexiones de los padres de la iglesia donde dicen que todo alimento que consumimos pues se pasa por el cuerpo y se convierte en nuestra sustancia, ¿no? Pero con este alimento es al revés. Al recibirlo, nosotros somos transformados en él. ¿Sí? Entonces, muy poderoso. ¿Sí? No es una unión física, ¿sí? Sino es espiritual, real, íntima, transformativa, moral y afectiva. La Eucaristía también nos da la gracia actual de más fervor. Vamos a practicar todas las virtudes con más fervor. Vamos a cumplir con nuestros deberes con más fervor por haber comulgado. También un efecto que dice San Tomás, muy bonito, que la Sagrada Comunión es un anticipo del cielo. Entonces empecemos, nos atrae deleites espirituales. De hecho, cuando tenemos adoración eucarística, decimos eso, ¿no? Para de chere Christiis, presente. Todo deleite, que contiene todo deleite. ¿Sí? Entonces debemos, los santos siempre hablan de la cosa más anhelada en su vida es recibir a Jesús. ¿Sí? Entonces Santo Tomás dice es un anticipo del cielo porque el cielo va a ser poseer a Dios. Entonces lo poseemos por un momento mientras está presente en nosotros a través de este sacramento. Sostiene la vida espiritual, y somos protegidos de futuros pecados. El Concilio de Trento dice que la Eucaristía es un antídoto para que nos preserva del pecado mortal. Entonces, si no, realmente es la medicina más eficaz si lo utilizamos en la manera verdadera. ¿Okay? Si uno no puede romper con un pecado, está atormentado por una tentación, ¿okay? y propone jugar con frecuencia y empieza a crecer en fervor y caridad y experimentar esos deleites espirituales y luego reconoce que su pecado le va a impedir de recibir a Jesús, ¿okay? Entonces puede servir como un remedio para superar esa tentación por un amor más grande hacia la Eucaristía. Por eso no debemos abusar tampoco del sacramento de la confesión, porque si no hacemos rutina de que, bueno, sí, voy a misa todos los días
y también peco todos los días, pero me confieso justo antes. Entonces es un abuso porque debemos de, si queremos transformarnos en Cristo, no podemos seguir pecando, tenemos que quitar esos defectos para ser más parecido a Él. Okay. También, entonces al comulgar disminuye la fuerza de la concupiscencia, repulsa los ataques del demonio, ilumina la mente para percibir y entender las cosas divinas, fortalece a la voluntad contra las atracciones y temores de este mundo, aumenta la vida espiritual, restaura la vida espiritual, nos perdona los pecados veniales, es el pan de cada día, como decimos en el Padre Nuestro, que también nos perdona de las faltas pequeñas de cada día. También alivia las penas debidas por los pecados, porque con más fervor que recibimos a través de comulgar, pues vamos a pagar más de esa deuda. Entonces, que quien comulga con fervor y con frecuencia pasa menos tiempo en el purgatorio. Refresca el alma y une a los fieles entre sí, y confiere un derecho. Quien comulga dignamente recibe derecho en efecto para recibir la vida eterna y una resurrección gloriosa, porque se ha dicho nuestro Señor, ¿no? Que quien recibe mi carne, yo lo resucitaré en el último día. Entonces, por la boca del Señor tenemos esa promesa. Entonces, y aquí menciona una controversia. El sacramento de la Eucaristía produce sus efectos en el momento, si produce sus efectos en el momento cuando las especies son tomadas en la boca, o cuando son consumidos o tragados. ¿Sí? Pero durante todo el tiempo en que las especies están presentes en nosotros, Jesús está presente, entonces, pues probablemente ya que esté en contacto con nosotros, está produciendo su efecto. Aunque otros dicen, el mandamiento del Señor no es tocar mi carne, sino comer mi carne. Entonces necesitamos pasarlo hacia adentro para recibir el pleno afecto. Es una controversia interesante. Ok, bien. ¿Preguntas? ¿Las preguntas? Padre, hasta donde tengo entendido, se supone que las manos consagradas al sacerdote son los únicos que deberían de tocar la comunión, y los ministros extraordinarios, pues como su nombre lo dice, tendrían que ser como en situaciones que lo ameriten, que requieran como una ayuda extra. Pero en el Novus Ordo veo que ya es como una práctica súper común, que incluso ayer que fui, el padre ya no distribuye la comunión, él se sienta, éramos poquitos en la misa y 2 ministros extraordinarios repartiendo. A nosotros sería como más adecuado evitar tomar la comunión de manos no consagradas, o esa culpa recae sobre ellos. Bueno, yo creo que sí, porque también hay mucho menos cuidado. Entonces hay que comentar algunas cosas, ¿no? Entonces,
sí, las manos de los sacerdotes son consagradas para consagrar el Santísimo Sacramento. Y la consagración es más para consagrar que solamente para tocar, pero es cierto de que la tradición de la Iglesia es que todo lo que toca el Santísimo recibe primero una consagración, los cálices, los sagrados, etc. Pero siempre ha habido excepciones, porque un diácono, que es un ministro sagrado, tiene el sacramento de órdenes, pero aún no tiene manos consagradas, también es delegado para repartir la comunión. Entonces, la cuestión de ministros extraordinarios es un abuso, y como todo abuso, si queremos que no haya tanto abuso, no debemos de evitar sustentar el abuso, ¿no? Entonces, cuando ya no hay demanda, pues es más difícil de justificar. Y por eso creo que hacemos bien, ¿okay? Si procuramos siempre hacer lo mejor para comulgar mayor dignidad, todos los respetos, ¿okay? Porque yo diría igual si hubiera un sacerdote que no administra la comunión con respeto y reverencia, buscar donde más puedes comulgar, porque no queremos ser partícipes en un sacrilegio. Pero si es un abuso, porque el permiso de usarlos es cuando el número de fieles es tan grande que sería una gran inconveniencia. Pues no sé dónde pasa eso, honestamente, porque incluso cuando hay eventos masivos, pues normalmente hay unos sacerdotes. Y no han visto lo que nosotros hacemos, de que procuramos, cuando hay misas donde va más gente, que haya normalmente otro sacerdote que ayude con la comunión, porque nosotros consideramos que es una de las funciones más importantes que tenemos, ¿no? Entonces no es algo que buscamos evitar, sino es un gusto poder ayudar. Pero la multiplicación de manos de personas que tratan al Santísimo luego causa que hay menos cuidado, porque es imposible entre muchos pues guardar todo eso. Entonces, pues, ¿dónde ves que los ministros de la comunión purifican sus dedos, por ejemplo? Jamás, ¿sí? Entonces es todo parte de una tragedia de descuidar el Santísimo. Entonces, podemos darles menos clientes, ¿qué hacemos bien para la iglesia? Padre, fíjese que a eso que usted dice, yo creo que mucha gente se está dando cuenta de eso. Digo, también me pasa que a veces de semana voy a no solo cuando no alcanzo a venir aquí, y hay gente que no quiere comulgar con los ministros, sí, y se forman las filas en la fila del sacerdote, pero al terminar lamentablemente el sacerdote dice, no, es que tiene que comulgar con ellos, están preparados, están capacitados, y la gente pues la trae peloteando. Esa es una. sí. Hace como 2 semanas fui también a un templo y me tocó, o sea, de verdad, yo estaba a punto de comulgar y la ministra, que era una mujer, dice, es que acérquense aquí, es el mismo Jesús, pero no gana. O sea, yo no puedo decir nada porque yo estaba invitada para comulgar, pero gana que, o sea, de verdad, o sea, es que la gente se está dando cuenta y aún así siguen como fomentando este abuso. Sí. Tristemente. Sí. Y cuando quitamos el sacerdote y su deber principal, también pues resulta que hay menos impulso para que haya sacerdotes. Y luego eso resulta que dicen, hay más necesidad porque hay menos sacerdotes y tenemos todo ese ciclo vicioso, ¿no? Pero si consideramos, me gusta tomar ejemplo del Antiguo Testamento, ¿no? Porque San Pablo dice, si en la antigua ley Moisés, después de haber entrado en el sagrario, en el lugar santo, tenía que salir con su cara con velo
porque la gente no lo podía ver en la cara por el brillo de su aspecto. Y dice, ¿qué cuanto más ahora que estamos en la nueva dispensación? Entonces cuando vemos cómo era el trato de los sobrados, de los judíos, que cuando allí en el Antiguo Testamento la historia cuando están llevando el arca y no es muy fácil el terreno y se tropiezan y está por caer y un levita extiende la mano para sostenerla y Dios le castiga con la muerte porque no fue su turno. Entonces, sí, y muchos otros ejemplos, ¿no? De cuando no respetan la sacralidad de las cosas consagradas, hay consecuencias drásticas. Entonces, ¿qué diría Dios al ver cómo lo tratamos con tanta familiaridad? Y familiaridad, ¿qué produce? Pues desprecio, ¿sí? Es un dicho, pero es muy cierto. Cuando no tenemos que forzarnos a cumplir con todos esos protocolos y todo eso, es muy fácil caer en una comunidad donde ya no nos importa. Entonces, puede haber momentos cuando decimos, eso es demasiado, qué flojera, tengo otras cosas que hacer, ¿no? Ahorita que vemos al Santísimo, ¿por qué hacemos eso? Estamos hablando de Dios, ¿eh? Entonces muchos pueden decir que no pasa nada, pero yo no quiero estar aquí con mi espalda hacia el Santísimo y si de repente digo un chiste o algo ligero o estoy subiendo aquí, entonces no es correcto. Entonces mejor lo resguardamos en un lugar de más recogimiento para usar este espacio. Muchas cosas así, ¿no? El trato de los niños sagrados también es una flojera muchas veces, ¿no? De que un sacerdote tiene que hacer 3 purificaciones y luego mandarlo a lavar y todo eso. ¿Por qué no lo tiramos ahí en la lavandería con los calcetines y calzones y nada más? ¿Sí? Porque merece un trato especial y al tratarlo así siempre vamos a recordar. Por eso enseñamos a los niños, ¿no? Siempre que pasen enfrente del Santísimo tienen que hacer una genuflexión y si lo hacen rápido así como suelen hacer, ¿no? Regresa, toca tu rodilla al suelo, que ahí está tu Dios, ¿sí? Y en los detalles es el amor. Padre, ¿por qué aquí no veo diáconos en las misas que ayudan a distribuir o que están en parte de la misa? ¿Diáconos permanentes? Sí. Porque a veces tenemos un diácono, un seminarista que es diácono, que nos visita. Entonces, diáconos son ordenados, pero a un grado menor que el sacerdote. Todos los sacerdotes tenemos que ser diáconos antes de ser sacerdote y siempre somos diáconos también. En algunas partes del mundo también existe otra cosa muy abusada, que es el diaconado permanente. Entonces, en vez de ver los diáconos como un paso hacia el sacerdote, pues bueno, hay un tipo de diácono permanente que no es, que sería más tradicional, que simplemente no tienen los estudios o la capacidad para todo lo que implica el sacerdocio, entonces quieren diáconos o subdiáconos. Entonces hemos hablado de hacer de Paco un subdiácono permanente, ¿no? Pero se permitió después del Concilio Vaticano II lo que es el diácono permanente para los hombres casados. Eso, si vas a los Estados Unidos, es bastante común, ¿sí? Y solo los tenemos aquí en Vallarta y en Ajijic, porque somos gringos que han venido. Gracias a Dios aquí no ha permitido porque seguimos con muchos sacerdotes. Son diáconos de verdad, pero también prestan de ciertos problemas, porque uno
están casados y por la misma razón que porque los sacerdotes no nos casamos, pues un diácono casado tiene otros compromisos, ¿verdad? En algunos lugares solo escogemos que ya tienen sus hijos ya grandes, tienen un poco más de disponibilidad, pero de todos modos, cuando tienen su casa, su otro trabajo, no los pueden mover con la misma facilidad, entonces es un poco complicado. También es raro que reciben una buena formación, es algo rapidito, y sí. Pero en algunos lugares, por ejemplo en la diócesis de donde vengo yo, por mucho tiempo tampoco tenían diáconos permanentes porque el obispo decía, pues eso es una causa que menos hombres consideran el sacerdocio, porque luego es me caso y luego me hago diácono, es como más o menos. Por ejemplo, padre, a mí me explicó el diácono. Bueno, para no ser diácono, primero tiene que ser recomendado por el padre. No puede cualquier persona decir voy a ser diácono. Esa persona tiene que haber servido y tener como su aprobación para poder ser diácono. Ahora, el diácono él no hace misa, no hace nada más que apoya, él siempre está así como apoyando más, y se encarga también a veces de ayudar en el sermón y distribuir, pero él nunca consagra, nunca no puede consagrar. Eso es como yo conocí a los diáconos en Estados Unidos, exactamente, y yo pregunto de por qué en México no hay la misa aquí, sino en ningún lado, y veo ministros extraordinarios, yo preferiría que fueran diáconos. Sí, puede ser. Pero porque ellas, pues, yo espero que los que yo conozco, ellas tengan su formación completa. Y sí, hay lugares que lo hacen mejor, que han procurado darle una formación mejor, pero siempre es más limitado porque no van a ir a un seminario porque tienen sus esposas. La otra cosa con los diáconos permanentes es interesante, hay una controversia, porque según el derecho canónico, todos los clérigos en el rito occidental son obligados al celibato, todos los clérigos, y se da el estado clerical en el derecho canónico actual a partir de la recepción del diaconado. Entonces tenemos esa confusión ahí, que dice que no celibato, pero dice que tiene que practicar la continencia. Entonces hay algunos que interpretan eso y dicen, no, una vez que un señor casado se presenta para ser ordenado diácono, tiene que vivir en castidad con su esposa. Pero nadie les dice eso. Pero el mismo rito de ordenación de los diáconos permanentes tiene un momento en que la esposa tiene que dar su consentimiento. Y el argumento es que eso sí implica que la idea es que ella está consciente del cambio que implica para ella también, entonces ella consciente. Pero hay diáconos permanentes en otras partes de México. Por ejemplo, en Yucatán se tienen, probablemente en lugares donde hay menos sacerdotes han visto la necesidad. Aquí en Guadalajara, en la diócesis, se le cuestionó al cardenal Sandoval que por qué no daban permisos para diáconos permanentes, y él dijo rotundamente que no. El casado con su mujer y sus novios, y el sacerdote para los viernes y su iglesia. Sí. Que no podían juntarse. Sí. Bueno, realmente no tiene caso, porque los órdenes sagrados son reservados solamente para los hombres. La conclusión es que algunos ven que en algunos escritos antiguos habla de diaconisas, pero probablemente eso refería no a alguien ordenado. Fueron más que nada mujeres que ayudaban a los bautismos. Probablemente eran vírgenes, primero, consagradas. Segundo, eran con un rol muy específico, porque los bautismos eran sobre todo de adultos, más común era bautizar adultos, y por un tiempo eran como también de inmersión.
Entonces lo veía como inapropiado de que el hombre estuviera allí asistiendo a tocar a la mujer. Entonces, en ese momento de su bautismo venían las diaconisas, tal vez es muy incierto, porque los recuerdos, los escritos son escasos. Padre, yo sí conozco de aquí, de la diócesis de Guadalajara, un diácono permanente, estuvo dando buen tiempo su servicio en Santa Rosa de Lima. Ya tiene tiempo que no lo veo, la verdad, desconozco si falleció, porque era un señor ya mayor, ya de la pandemia ya le perdí la pista, ya no lo volví a ver, pero sí hay, ya yo me consta. Y yo tengo entendido que su caso, no estoy muy seguro, pero entendí que algo como que había empezado el sacerdocio, el señor diácono de ahora ya no continuó y le dieron permiso de continuar por eso, ya con una situación así, ¿no? Pero yo tengo por entendido que sí pueden ellos hacer bautizos y bodas. Yo tengo por entendido que eso tiene, porque tú decías que no van a partir a yo tengo por entendido que los diáconos pueden celebrar bautizos y bodas. En cuanto a lo que comentaban acá de cómo hacerle para yo creo que todo nos ha pasado a todos de que vamos a la misa no sordo y queremos hacer ciertas cosas como lo que decían de evitar comunicar con los ministros extraordinarios o de evitar dar la paz o cosas así. Entonces paso tips que me han funcionado. Por ejemplo, de lo de dar la paz, como nosotros, yo voy con mis hijas, vengo y en el momento que nos sentamos acá con los dedos sordos, ¿no? en el santo y seguimos con hincadas hasta la comunión, el hecho de estar así con nuestro velo hincadas y así con las manos juntas, ese solo hecho ya evita que la gente te dé la paz, pues, o sea, si acaso ya no se tienes al frente y como se quedó la costumbre de la pandemia de hacerle así para dar la paz, así nos da la paz a nosotros y ya, pues, y no volteamos para los lados ni para atrás y ya, ¿no? Y de la comunión, por ejemplo, de evitar comulgar con el ministro un tiempo que si nos insistían como te pasó a ti a la luz de que no, y que comulguen, que con los ministros y no sé qué, y nos hacíamos visitas, ¿no? Y empezó a observar mucho un sacerdote de la parroquia a la que pertenezco, nosotros las vamos a andar mucho por el velo, ¿no? Se fijan mucho en una, ¿no? Entonces como que veía que siempre buscábamos la fila del sacerdote y que evitábamos comulgar con el ministro, y él empezó a aplicar nota de estar en una fila nos veía que le llegábamos y se cambiaba de fila. Entonces nosotras nos cambiábamos de fila. Entonces él empezó a observar eso y ya lo dejó de hacer, como que dijo, no tiene casi, luego ya lo dejó de hacer, ¿no? Así como cosas que de puro perseverar, como que se van acomodando solitos. Bueno, a nosotros nos ha funcionado, pues. Y de lo que decía al principio, de lo de la materia, de la comunión y eso, justamente yo tuve una pequeña discusión con mi esposo porque él sacó el tema de que, bueno, sabemos que por dogma de fe, pues, que después de la transubstanciación, pues permanecen los accidentes del pan y del vino, sí, lo que es la forma, el olor, la consistencia, el sabor, etcétera, pero que en su esencia es lo que cambia, ¿no? De que pasa a ser el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces él tocó el tema de que decía que ha surgido como el debate en internet y eso de que pregunta a la gente, pero ¿qué onda con alguien que quiere comulgar, que es intolerante al ¿cómo se llama lo que tiene el trigo? El gluten. Y yo dije, pues contéstales pues que no tiene por qué hacerles daño porque ya no es pan, o sea, parece pan pero no es pan, o sea, como Jesús, que es el pan de vida, que es el médico del cuerpo, se llama, nos va a enfermar, igual que la tontería que nos decían en la pandemia de que no tocarlo el sacerdote, o que nosotros nos vienen en la mano que por las bacterias, pues claro que no, ¿verdad? O sea, Jesús es el que nos sana, o sea, que no nos digan tonterías. Y él me llegaba, no, sí, pero eso sigue siendo pan, digo, no inventes, eso sería lo que estás diciendo, no, sí, pero si lo analizas químicamente va a seguir siendo pan y vino, digo, no, pues es una herejía. Sí tiene, entre los accidentes, sí está la consistencia sí están los accidentes de gluten que sí podrían afectar a alguien. Igual como en el vino consagrado están los accidentes de alcohol que a un alcohólico le puede afectar. Entonces esos casos sí existen, aunque yo creo que muy exagerados, pero yo escucho todo el tiempo de mis compañeros en los Estados Unidos. Me ha pasado
una vez aquí, cuando alguien viene de visita de los Estados Unidos. Parece que no hay mexicanos que tienen ese problema. Pero cuando fui a Argentina, fue muy molesto porque hay mucha gente que dice que son intolerantes al gluten. Y allí tienen la práctica que no me gusta nada de una cuchara de plata y dan una gota en la boca a esas personas al final del cáliz y dicen que no pueden recibir nada de gluten. Aunque hay también hostias muy bajo de gluten que tienen un mínimo para que sea válido, pero es casi no se puede detectar. Pero sí, como el hecho de que estamos accidentes nos pueden afectar en cuanto a alergias y todo eso, es parte de los accidentes. Bien, ok, eso es todo. Y entonces la próxima semana, en vez de la clase, pues los convoco aquí para ayudar en preparar el templo para la Semana Santa y ojalá que puedan asistir a todos los oficios. También les hago una invitación el martes en San Javier a las 5. Vamos a tener como un mini retiro y explicación de los oficios de Semana Santa, 5 a 6:30. Se pueden ir para allá.